Bienvenidos a una emisión más del podcast Cero Acné. Hoy nos acompaña Manuel Alejandro Contreras Rodríguez, psicólogo egresado de la Universidad Autónoma del Noreste, miembro fundador de la Clínica de Psicología de esta universidad, miembro del colectivo de hombres nuevos de la Laguna AC, coordinando el área de prevención a la violencia de género, además de que es enlace territorial de la Organización de Estados Iberoamericanos en el proyecto Abriendo Escuelas para la Equidad. Es colaborador de la columna Género en su tinta de La Opinión Milenio. Hablaremos de psicología y el autoestima de la persona. Nos acompaña el psicólogo Manuel Alejandro Contreras Rodríguez. Esto es el podcast Cero Acné. ¡Arrancamos! ¿Cómo están, amigos del podcast de Cero Acné? Bienvenidos a una emisión más. Mi nombre es Roberto Piña y hoy nos acompaña el psicólogo Alejandro Contreras. ¿Cómo está, Mucho gusto, bien, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptarla. Me estabas comentando ahorita antes de entrar a cámaras acerca de la especialidad que tienes y sobre tu consultorio. Me parecería muy interesante que lo compartieras aquí con la gente. Sí, claro, soy psicólogo clínico, atiendo situaciones de salud mental, relaciones de pareja en la consulta. Mi especialidad por ya hace cerca de 15 años tiene que ver con el tema de atención a hombres que ejercen violencia. Esa es el área en la que yo me vengo especializando, que también consulto otros problemas derivados de situaciones de pareja, familiares, cualquier situación relacionada con las emociones o con la salud emocional. Y atiendes a esos hombres, ¿no? que ejercen esa violencia en la familia. Sí, así es. Esa es mi especialidad y esa es la parte de la población que yo atiendo en ese aspecto. Ese es un trabajo interesante y a mí me parece complicado el tratar con gente con esa situación, con esos problemas. Uh-huh. Me comentabas ahorita que a veces te llegan del Cerezo, sí, así es, de esos lugares. Como precisamente la violencia hacia las mujeres, la violencia familiar es un delito. Entonces una parte de las personas que vienen referenciadas vienen de instancias judiciales, la Procuraduría, instancias de la mujer, el Cerezo, tribunales, porque están cursando algún proceso judicial al respecto, y como parte del abordaje que se hace no solo es la parte punitiva del castigo legal a la violencia, sino también de dar alternativas, porque pues obviamente lo que está detrás de la violencia es pues dificultades en el manejo de emociones, en el manejo de habilidades sociales, de interacción, que permitan precisamente poder resolver los conflictos de una manera que permita avanzar a la relación y no que se termine generando un problema que ponga en riesgo no solo la integridad de las personas, sino la misma relación de pareja. Fíjate, Alejandro, ese es un problema fuerte, ¿no? En esos casos que tú refieres como ejemplo ahorita, y a veces la gente dice, bueno, es que mi problema no es tan fuerte como para ir al psicólogo y atenderme. Uh-huh. Y hace ya mucho tiempo que se viene tocando ese tema, es que yo no estoy tan loco o no estoy loco para ir a atenderme con un psicólogo. Uh-huh. Qué bueno que eso como que ya se ha ido perdiendo, ¿no? En la sociedad actual. Sí, así es que cada vez ha ido tomando más relevancia el tema de la salud emocional, sí, que es muy diferente al tema de que haya un padecimiento mental. Claro. Es decir, hay grados en donde la salud mental o la salud emocional puede comprometerse. Por eso es importante atender de la manera más oportuna situaciones emocionales que pueden atenderse de una manera más rápida, que puede haber como una intervención más puntual y que por lo tanto cosas o aspectos de la personalidad no tengan que comprometerse. Entonces cada vez se ha ido como desmitificando el tema de la salud emocional, de la salud mental, y cada vez se ha ido reconociendo que es parte integral e importante del desarrollo de las personas. ¿Tú dirías que en eso se puede dividir la psicología, o esas ramas tiene de una salud mental y una salud emocional, o hay otras ramas que también se pueden tocar ahí? Bueno, lo que pasa es que la área de la psicología se ha desarrollado en muchas áreas. Hay psicólogos, psicólogas que trabajan en el tema laboral, educativo, claro, social, clínico. Sí, es muy diversa en el sentido de la forma de implementar o hacer intervenciones psicológicas, dependiendo de los ámbitos o las problemáticas. Pero en general el tema del manejo de emociones, del manejo de conflictos interpersonales, son parte de las herramientas que como
la psicología proporciona para poder resolver situaciones en cualquiera de los ámbitos, ¿verdad? Sí, ahorita te mencionaba que ya parece normal que una persona vaya a un psicólogo, y antes malamente se decía, es que son únicamente ciertas personas, ¿no? De entre tantas que necesitan esa atención. Ahora, en esta actualidad, ¿tú dirías que todas las personas necesitamos de un psicólogo, o todavía hay ciertas personas que pueden manejarse independientemente a una terapia? Bueno, lo que pasa es que las intervenciones psicológicas pueden ser adecuadas a diferentes situaciones. Como te comentaba hace un momento, hay momentos o situaciones que llegan a suceder en la vida, como un duelo, como una separación, Claro. cambios en la vida de las personas, que a veces nuestras emociones pueden no ser muy claras para nosotros y cómo manejarlas, qué hacer con ellas. Y es ahí donde puede haber un acompañamiento de alguna persona con preparación de psicología, pero también para intervenciones donde ya se empieza a comprometer más la personalidad, por ejemplo, donde empieza a haber algunos problemas de rasgos de la personalidad, trastornos de la personalidad, que claro, obviamente, como todo, un problema tuvo un origen en algún momento de la vida de la persona, y en algún momento dado fue algo que tal vez no era tan complejo en apariencia, pero conforme no se va atendiendo adecuadamente, va evolucionando, y conforme van pasando situaciones de la vida de las personas, esas situaciones terminan comprometiendo más la integridad emocional de la persona. Sí. Hasta incluso llegar a un tema donde pueda derivar en donde su personalidad empieza a tener afectaciones, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo. Oye, Alejandro, pues vámonos metiendo un poquito más al tema acerca de los jóvenes, que es lo que pues son la mayoría de nuestros pacientes aquí en Cero Acné. ¿Cuáles son los temas más abundantes que tú has percibido en los jóvenes, ¿no? En los que recibes? ¿Cuáles son los problemas que son tendencia ahorita en esta actualidad? Bueno, precisamente por el tema, la juventud puede tener como varios procesos que se desarrollan en ello, ¿no? Principalmente, por ejemplo, el tema de la construcción de la identidad. Claro. Esa es una de las cosas muy importantes que sucede durante la juventud. También las habilidades sociales, porque durante el proceso de la juventud se va ampliando el campo de vínculos que se van haciendo. Pasa de donde el centro de la vida va siendo la familia de origen, hay una apertura en la vida de los jóvenes y las jóvenes, y entonces se diversifica la capacidad de vínculos a desarrollar. Sí. Y con ello las habilidades sociales. Entonces es un paso muy importante, porque a la vez que se amplía el mundo de las personas, también se diversifican el tipo de vínculos que se hacen, y con ello las personas van encontrando e identificando cómo es su personalidad. Hay un conocimiento, hay un proceso de definición de su identidad, y con ello otros procesos como la vocación, como su identidad sexual, también situaciones emocionales que se van teniendo de la primera infancia. Ahí hay cosas que se vuelven a aparecer, y hay la posibilidad de resolverlas de otra manera. ¿Por qué? Porque se tiene mayor capacidad intelectual, hay otros recursos, hay otros desarrollos emocionales que también permiten pues resolver situaciones en ese aspecto. Entonces el tema de la juventud, entrando desde la adolescencia, la juventud temprana, es un proceso muy, muy dinámico en ese aspecto, ¿no? Muy dinámico, sí, esa es la palabra. Fíjate, yo iba a decir complejo, no. Es muy dinámico, tienes muchas cosas en las que te vas involucrando. Estoy completamente de acuerdo. ¿Qué tanto entonces tiene que ver la familia ahí, Alejandro? Porque ahorita entiendo que como que te vas independizando un poco en tu manera de pensar, en tu manera de actuar. Entonces se va dejando un poquito atrás en la familia, o siempre sí la familia repercute mucho en tus decisiones, en cómo vas actuando, en cómo te comportas ante la sociedad, o es un tema completamente independiente de la persona que toma ejemplos de sus relaciones, etcétera. Más bien, yo lo pensaría como una etapa que complementa a la formación que de origen se recibió. Es decir, las relaciones con la familia de origen son relaciones muy significativas, porque vienen siendo un referente desde el cual nos posicionamos frente a la vida, frente a situaciones, nos permite tener una base en términos no solo
de visión de la vida, sino también en términos de ciertas habilidades o desarrollo de la personalidad. Cuando se da el paso a la adolescencia, a la juventud, entonces en ese aspecto, al diversificarse estas cosas en la vida, también permite como darle como un aire nuevo a la vida de las personas y permite, partiendo de la base que se hizo formativa y de desarrollo, permite como ampliarla. Okay. Entonces sí sigue siendo importante los vínculos que se tienen con la familia de origen, se van mezclando con las nuevas relaciones que se van haciendo y al final eso permite tener como un enriquecimiento en el desarrollo de la persona. Ya. Esa es la parte interesante que sucede en esa etapa de la vida de las personas. Sí, eso es un complemento, claro. Los valores que te inculcan desde la familia pues sí van a ser importantes para tu desarrollo personal. Claro, y esta nueva etapa, el tener otras relaciones, ver las cosas desde otra perspectiva, tener también otro acceso a otro tipo de experiencias que se tiene por el crecimiento que se va teniendo, también permite encontrar un criterio, desarrollar un criterio propio. Okay. ¿Sí? Porque tienes un referente de tu familia de origen, vas conociendo otros referentes en tu vida y eso también permite, da la posibilidad de hacer un criterio personal. Claro. Eso también es algo que sucede en la vida de las personas en esa etapa. Y en esta etapa dinámica existen muchas situaciones. El tema de la autoestima es un tema, ¿no? Redondea mucho el comportamiento del adolescente, del joven, pues con su familia, en la escuela, en sus relaciones personales, humanas. Háblanos acerca de esta situación, Alejandro, porque pues nosotros tenemos pacientes que tienen una patología complicada como es el acné y por ejemplo a mí me ha tocado ver en las salas de espera aquí de consultas pues jóvenes que traen su cabello largo y con el rostro tapado completamente por el cabello, o simplemente en la calle cuántos jóvenes no hemos visto que van deambulando con las caras abajo o queriendo pasar desapercibidos. Ese es un tema de autoestima, cómo se va formando o qué tanto tiene que ver ahí nuestra mentalidad. Bueno, es que la autoestima, y precisamente en esta etapa es muy importante porque como en esta etapa de la vida se va formando mucho la identidad de las personas, Ajá. La autoestima forma parte de ello, porque la autoestima tiene que ver con otros dos elementos que trabajan en conjunto, es la autoestima, el autoconcepto y la confianza en sí mismo. Okay. Entonces son tres conceptos que interactúan y muy particularmente en esta etapa de la vida de las personas. Entonces, cuando la autoestima tiene que ver con la capacidad que vamos teniendo las personas para reconocer, familiarizarnos, identificarnos con una serie de cualidades o características que pueden definirnos como personas. Yeah. Hay cualidades que pueden definirnos para bien y cualidades o características que pueden definirnos para mal. ¿Por qué? Porque muchas veces, como lo comentabas, algún rasgo físico, alguna situación física de la persona puede marcar para mal su identidad, porque hay un contexto social que puede connotarlo negativamente. Claro. Entonces hay procesos de discriminación, de abuso, ¿sí? De violencia social, como pueden ser, por ejemplo, los prejuicios, ¿sí? Que entonces en ese aspecto va caracterizando a una persona a partir de una connotación negativa. Entonces eso lo ves en la autoestima porque entonces la persona va ubicando que hay un aspecto desfavorable para su identidad y eso va mermando la capacidad de tener confianza en sí misma y el autoconcepto, la idea, la visión que se tiene de sí mismo va teniendo una connotación negativa. Y de ahí, por ejemplo, en las relaciones, que es una etapa donde las relaciones se diversifican y hay la posibilidad entonces de enriquecer la identidad, cuando se va teniendo estos procesos detrás, pues va dificultando el desenvolvimiento social y con ello el desarrollo de habilidades sociales. Yeah. Y por otro lado la identidad va teniendo una connotación negativa que finalmente eso lleva a otros procesos, por ejemplo el tema de autolesiones, ¿sí? de retraimiento social, ¿sí? De depresión, por ejemplo. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque es complejo construir tu identidad a partir de una connotación negativa. Pero, o sea, la palabra autoestima es estimarse a sí mismo. Así es. Pero a mí me parece interesante cómo esa autoestima se va alimentando tal vez de otras opiniones, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuando tu papá
que se le ponchó la llanta y no sabes, y te dices, no, qué inútil. Y eso va alimentando a que tu autoestima vaya cayendo, ¿no? Afecta comentarios y cómo te perciban los demás. Así es, sobre todo porque la autoestima es variable, es moldeable, siempre está en un proceso de construcción constante, ¿sí? Y siempre está basado en el momento actual de la persona. Entonces, hay circunstancias que pueden impactar la imagen y por lo tanto la valoración que puedo tener de mí mismo. Claro. Y obviamente eso se ve reflejado en otras áreas. Y eso no tiene un bloqueo, Alejandro. O sea, es mi autoestima y un comentario tuyo hacia mí. Yo no le puedo poner una barrera de bloqueo y no importarme y yo me sigo queriendo a mí mismo. O sea, ¿o existe o es muy complicado? Ahí es donde digo que juegan estos otros dos elementos. Por ejemplo, yo puedo tener un concepto determinado de mí mismo y en ese concepto puedo valorar ciertos aspectos o puedo reprocharme ciertos aspectos. Eso va a impactar en la seguridad que yo tenga en mi desenvolvimiento y esa seguridad va a afectar la capacidad de poner límites, por ejemplo, ¿no? Okay. ¿A qué? A comentarios ofensivos, a abusos, ¿sí? A relaciones que terminan siendo perjudiciales para el desarrollo de la persona. Entonces, el tema de la autoestima es muy importante porque se ve reflejado en capacidades o habilidades sociales, como te comentaba, la posibilidad de poner límites. Sino, ¿por qué? Porque el concepto que tengo de mí mismo, la capacidad que tengo para valorar esas características, va a ser casi un reflejo automático en la confianza que tengo sobre mí. Y esa autoconfianza es básica para desenvolverme, sobre todo en el área social, en el tema de las relaciones sociales y los vínculos, porque esas áreas son complicadas en las personas, porque puedes tener relaciones muy constructivas con personas muy positivas, pero también puedes encontrarte con personas y relaciones muy, muy perjudiciales, donde la lógica de esas relaciones está metida con situaciones de discriminación, de abuso, y ahí terminar en una relación de esa naturaleza con una baja autoestima, pues va a ser muy difícil que pueda poner límites, que pueda autoafirmarme positivamente y decir, a ver, este comentario es tuyo, no tiene que ver conmigo. Claro. Ese proceso de filtración para poder encontrar un equilibrio en mi bienestar se vuelve complejo. Sí. Cuando yo traigo un concepto negativo de mí, que me hace no apreciar muchas cosas de mi personalidad, de mi persona en su conjunto, entonces va a ser difícil que yo me posicione con mucha seguridad y enfrentar situaciones de riesgo. Sí, se quitan esos filtros y te entra directo el golpe. Todo llega y tiene sentido, porque si yo me vengo sintiendo que algo malo hay en mí, el maltrato de la otra persona va a estar como en la misma lógica en la que yo me siento. Claro. Entonces va a ser más fácil que yo entre o termine atrapado en situaciones de maltrato. Oye, este autoconcepto, ¿cómo te puedes visualizar a ti mismo? Tiene que ver con las relaciones que puedes hacer con otras personas. Los jóvenes en la escuela es el momento, el lugar en donde vas escogiendo quiénes van a ser parte de tu vida, tus amigos, tus compañeros, pero en este autoconcepto a lo mejor a veces tú sientes que no encajas en ningún grupo, Alejandro. Se da mucho ese tema también. Sí, así es. Y es que como en esa época de la vida se diversifican muchas cosas, las relaciones también, y con ello se abre un campo de posibilidades para construir una identidad. ¿Sí? Por eso es que las personas vamos tratando de encontrar un grupo de referencia, ciertos patrones con los que me identifico, o cierto ideal, ¿sí? de un concepto ideal que quiero lograr. Entonces todo eso se va generando y es un proceso de ir como filtrando, identificando, sabiendo qué va conmigo, qué no va, hasta qué punto sí, hasta qué punto no, para poder dar paso finalmente a una identidad como tal. Claro. Pero el proceso de construir esa identidad implica tener la posibilidad de interactuar, de representar ciertas ideas, ciertos valores, ciertas creencias, hasta que las personas vamos aprendiendo a discernir que sí y que no va con lo que yo espero para mí, y con lo que sobre todo con la capacidad de autoconocimiento, ¿verdad? Ahora, hay jóvenes, adolescentes que no pueden avanzar en este proceso de identificarse como tal, y es ahí en donde requieren pues una ayuda ya profesional, una ayuda especial. ¿Cuáles son las dinámicas o cómo es el trabajo con ellos para que
vayan avanzando en este proceso de hacer una identidad personal, empezar a relacionarse con la demás gente, a pesar de que a él le parezca complicado. Es un trabajo, me imagino, muy complicado. Sí, y es que implica hacer una valoración muy puntual sobre la situación de la persona para identificar en qué medida van jugando diferentes factores, en qué medida van jugando aspectos de la familia de origen, en qué medida van jugando aspectos de su círculo social, en qué medida van jugando aspectos de su personalidad que no logran como fortalecerse o expresarse, para entonces hacer una estrategia que permita ayudar como a poner en orden las cosas que están sucediendo y con ello ayudar a hacer como un plan de ciertos ajustes, de ciertos cambios que permita a la persona empezar a apropiarse de ese proceso de construcción de su identidad, porque muchas veces cuando hay estos problemas de dificultad para construir una buena autoestima, ese proceso está más en manos de procesos externos que de la propia persona. Claro. ¿Sí? Por eso es que la persona no logra apreciarse como tal en ese aspecto y sentirse cómoda con quien es, segura con respecto a la manera como es esa persona. Entonces se necesita nuevamente que la persona pueda apropiarse del proceso de construcción. Claro. ¿Sí? Entonces ahí es donde se van valorando cómo van influyendo los diferentes aspectos. Sí, porque con estos problemas de no poder relacionarse con las demás personas, de que te sea difícil formarte una identidad propia, pues vienen problemas también junto con ello. En la escuela las bajas calificaciones abundan por este tipo de temas, ¿no? Y a veces nosotros, pues yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria, sobre todo en la secundaria, que me parece que es un proceso más interesante y dinámico, como dices. Había muchachos, fíjate, en un salón éramos puros hombres, y había muchachos obviamente que eran como más buscapleitos o que eran más alzados, y ahora me pongo a pensar, a lo mejor tras de eso, tras de todo eso, hay un montón de cosas que no lo dejan ser así mismo. Yo no creo que la personalidad de ellos sea así, a lo mejor es una barrera para que no vean lo que hay detrás de ellos, ¿no? Sí, la mayoría de los procesos o de las agresiones que se pueden generar, ¿sí?, tienen que ver con procesos de esa construcción, de esa confianza, de esa identidad, de esa seguridad. Cuando se va teniendo la dificultad de construirla a partir de sí mismo, entonces es una estrategia común, aunque dañina, que se trate de hacer a través de hacerlo sobre las demás personas. Entonces ahí es donde hay estos procesos de abuso, esos procesos de maltratos, ¿sí?, con los pares o con las parejas, en donde se trata de reafirmar una identidad, un sentido de autoestima a partir o de controlar a la otra persona o de someter o de lastimar, ¿sí? Tiene mucho que ver el apoyo, la relación que tengas con tus padres, me imagino. En la escuela, preparatoria, secundaria y desde la primaria, si tú tienes bajas calificaciones o tienes un comportamiento pues que no es bueno para las maestras, tus compañeros, a las primeras personas que mandan llamar son a tus padres. O sea, eres tú solo contra el mundo en la secundaria, en la preparatoria, cuando estás forjando tu carácter, tu personalidad. O sí tiene que ver este tema de hablarle a sus papás, porque a lo mejor ellos son los culpables de que el muchacho esté así. Ese tema a mí me parece bien interesante, Alejandro. O sea, eres tú el que haces el que eres independiente de tu comportamiento, o hay una culpabilidad atrás en tu familia. Ese tema a mí me parece muy interesante. Bueno, si bien conforme se va creciendo, las personas vamos teniendo más capacidad de ser autónomos, más capacidad de tomar control sobre nuestras propias decisiones, esa capacidad es algo que se va desarrollando. ¿En qué medida se va desarrollando? Ahí tiene que ver mucho el apoyo del entorno, ¿sí? Es decir, si alguna persona presenta dificultades en algún área de su vida, por ejemplo en esta etapa, ¿sí?, lo ideal, más que buscar una culpabilidad, es encontrar la red de apoyo que permita que esta persona siga en el desarrollo de esa capacidad de tomar control sobre su propia vida. Y obviamente la construcción de esta red incluye la familia de origen, su círculo social, las cosas que la persona puede generar por sí mismo, como buscar ayuda, hacer algún tipo de cambios en su estilo de vida, en sus rutinas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa red de apoyo es lo que permite
que las personas puedan salir. Y esta red de apoyo está construida, insisto, por familia, por amigos, por instituciones, por recursos que están ahí, ¿sí?, que finalmente van a apoyar en el proceso de que la persona pueda tomar el control sobre sus propias decisiones, que es lo que va a permitir en este proceso de la adolescencia, de la primera juventud, la construcción de esa identidad, de un concepto positivo de sí mismo, de un proceso de autodescubrimiento que le permita tener claro quién es, qué tiene para ofrecer a las personas, a sí mismo, ¿sí?, y cuál es su rumbo en su vida. Claro. ¿Qué es lo que va a permitir que la persona pueda sentir un buen grado de realización y que pueda sentirse contento con su vida y con quien es? ¿Verdad? Claro. Oye, en el tema del acné, Alejandro, pues es obvio que se necesita una ayuda especializada como aquí en Cero Acné para combatir ese problema. Pero hay veces que ese problema, con todo el estrés que se cargan ahora los jóvenes, pues nada más no puede salir. Y el estrés es un tema que ustedes seguramente se topan seguido también, ¿no? Porque en la actualidad yo me pongo a pensar, pues hay muchos jóvenes que, pues la falta de posibilidades de empleo, tal vez eso viene a cargarte de estrés todavía más, porque es el momento en que tú te quieres independizar y tratas de idealizarte una vida a futuro, pero con las oportunidades que hay ahora, se te carga la cabeza de estrés y a lo mejor ese problema es el que no te deja salir de un acné. Sí, y es que cuando empieza a haber un problema donde el estrés puede ser el foco de atención, es decir, que empieza a ser característico, que el estrés y el manejo del mismo está obstaculizando otras cosas en su vida, como un tratamiento, como una relación, como ciertos logros académicos. Entonces, lo que está detrás es que la persona está teniendo dificultades para manejar ciertas emociones. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que como está siendo difícil identificarlas, ponerles nombre, saber qué hacer con ellas, cómo aprovechar esas emociones que se están generando, empieza a haber un proceso como de acumulación. Y esa acumulación empieza a generar mucha presión interna en las personas. Y conforme estas emociones se van reprimiendo, se van guardando, se van acumulando, eso va dificultando otros aspectos de la vida de las personas, ya sea en su vida social, en su vida intelectual, en su salud física, ¿sí? Porque finalmente ese estrés termina saliendo de alguna manera y el cuerpo ha sido uno de las formas en donde las emociones se expresan, ¿sí? El cuerpo siempre es una válvula de escape en donde la tensión, las emociones reprimidas finalmente aparecen. Y pues obviamente con el tema del acné, pues eso también es una manera donde el estrés, la tensión emocional, pues termina saliendo, ¿verdad? Sí, porque en ese tema del estrés se escucha muchos temas de que puedes ayudarte con dinámicas de relajamiento, etcétera. No sé, a veces yo siento que no es suficiente, Alejandro. Es importante mejor acudir con el psicólogo y tratar de ir solucionando cada uno de los temas que te van afligiendo. No, esas son herramientas en un momento dado, ¿no? Aprender a tranquilizarte, aprender a relajarte es algo que puede ayudar. Lo importante es entender qué está detrás y por lo tanto, si esa herramienta puede ayudar, ¿cuándo puede ayudar? ¿Cómo puede ayudar? ¿O qué otras cosas es necesario hacer para poder resolver la situación que está detrás? Lo que nos está indicando es el nivel alto de estrés. Claro. ¿Verdad? Fíjate, un tema que quiero tocar y muy importante, Alejandro, contigo, es el tema, tiene que ver con las redes sociales, que pues es lo de hoy, ¿no? Estar en redes sociales, muy importante para muchos jóvenes, no sé si para todos, pero sí para la mayoría es importante que los demás te vean en redes sociales. A lo mejor hay jóvenes, los hombres, que quieren estar ahí para que las mujeres sepan que él está ahí, ¿no? Y suben imágenes, igual las mujeres suben imágenes en donde se vean bonitas, alegres, en donde presuman tal vez una experiencia, que se fueron a un viaje, que están en una fiesta, que se la están pasando bien. Pero hay veces que también estos jóvenes, adolescentes que presentan acné, pues se rehúsan, ¿no? O no quieren salir en fotografías, o está la inseguridad ahí de salir en alguna. A mí me parece el tema muy interesante, esto de las redes sociales, porque hay personas que no les interesa mucho subir fotografías, que tratan de esconder lo que
lo que viven, sus experiencias, y el contraste es de esas gentes que suben hasta lo que se van a comer. Sí, Ese tema es interesante, ¿no? Y ahí, no sé, tiene que ver con las mentalidades de las personas. ¿Tú qué has sacado como conclusión de las personalidades de estas dos situaciones que te pongo como ejemplo? es que las redes sociales son plataformas de socialización. Uh-huh. Es decir, que cada vez han tenido más fuerza y son espacios donde las personas se encuentran, socializan, construyen vínculos, se relacionan y también, por lo tanto, está siendo un espacio donde la autoestima, la confianza, la seguridad encuentra una plataforma de expresión. Uh-huh. ¿Sí? Esos son espacios de socialización. ¿Sí? Entonces, esos espacios terminan influyendo para bien o para mal. Claro. En la medida, en estos procesos de la construcción de autoestima, de la confianza, de la seguridad, porque al final, aunque sea a través de un espacio virtual, digamos, pero al final, finalmente las personas se están vinculando en esas áreas. Uh-huh. Y está viendo relaciones, está viendo conflictos, está viendo soluciones de cosas, entonces es un espacio de socialización. Y como espacio de socialización juega un papel en el proceso de construcción de la autoestima. No tiene nada de malo que haya gente que no quiera mostrarse en redes sociales. No, finalmente es una plataforma y como tal se puede usar de la manera como la persona decida. Aquí lo importante es esto, en la medida que esa plataforma vaya siendo un espacio que permite esa socialización, pues como cualquier otro espacio, implica definir qué quiero hacer con ello, para qué quiero usar ese espacio, qué es lo que quiero, qué es lo que quiero proyectar y sobre todo, cuál es el uso que yo le estoy dando a ello en ese aspecto, ¿no? Que existan ahora estos influencers, Alejandro, que la mayoría son muchachitos, o sea, hay muchachos que apenas a los 16, 17 años ya tienen un dineral por todo lo que han generado en redes sociales, mucha gente que los sigue y a lo mejor el contenido no es tan enriquecedor, sino es simple entretenimiento, pero es un tema también muy importante, el que la mayoría de toda esa gente que lo sigue, pues son jóvenes o adolescentes. Uh-huh. Ahí buscan como un escape de lo que hay en la vida real y por eso es que se pasan mucho tiempo siguiéndolos a ellos, ¿o qué es lo que pasa ahí? Es que al ser un espacio, las redes sociales, digamos que la vida virtual en estos aspectos, al ser un espacio de encuentro de las personas, pues hay una diversidad de cosas, ¿no? Para bien y para mal. Pueden jugar para bien y para mal porque ahí las personas están depositando todo lo que piensan, lo que sienten, ¿sí? Y bueno, son sociedades muy diversas en todos los aspectos y obviamente se va a encontrar con situaciones de todo tipo. Claro. De ahí es donde viene precisamente ese proceso de encontrar esa construcción de esa seguridad y esa confianza para poder discernir y tomar control sobre ello. Yeah. Porque así como puedes encontrarte un montón de ideas, de planteamientos sobre la vida en el grupo de amigos que puedes tener en la secundaria, en la preparatoria, por la casa, también lo puedes encontrar en las redes sociales. Uh-huh. Entonces el contenido al que las personas podamos estar expuestos es diverso. Ahí es donde viene precisamente cómo las personas construimos como estas redes de apoyo que nos permitan encontrar como un referente con el que podamos construir tanto una autoestima positiva, también como una identidad y un autoconcepto que realmente refleje lo que yo voy conociendo de mí y permita eso, pues encontrar una manera de expresión positiva de la identidad y de la autoestima, ¿no? Sí, demasiadas identidades en el mundo actual, Alejandro, se perciben pues personas que tienen diferentes maneras de pensar, de actuar, etcétera, pero es muy importante al final de cuentas aceptarlas a todas ellas. O sea, en la actualidad me estoy dando cuenta de que existe esa preocupación en general, de que todas las personas, dependiendo de su mentalidad, de sus creencias, de cómo se sientan, de cuáles sean sus identidades, sean aceptadas en cualquier tipo de sociedad. Sí, así. Estamos en un momento donde la vinculación social implica o va necesitando de toda esta capacidad de encontrar vínculos que permiten mantener el respeto, la cordialidad, la aceptación y sobre todo que sean los vínculos sociales la posibilidad
de encontrar una forma de expresión de las identidades, ¿no? Eso es importante. Por eso el que las personas puedan atender situaciones como su autoestima, la seguridad y su confianza es importante, porque eso es parte importante para la construcción de esa identidad. Claro. Y obviamente, como lo comentas, en la actualidad, el tema de la diversidad de identidades en todos los aspectos, desde la parte sexual, desde la identidad de género, desde la identidad en su conjunto, pues va implicando que las personas tengamos, o la reflexión que va ahí es que podamos construir en nuestras relaciones la posibilidad de encontrar un espacio donde podamos expresar nuestra identidad, ¿no? Sí, ¿y por qué será que hay personas que no aceptan a ciertas identidades, por así decirlo, Alejandro? ¿Están mal ellos o están mal los que quieren ser aceptados? Bueno, lo que pasa es que ahí también tiene que ver mucho con la formación de cada persona, ¿verdad? Con el tipo de ideas, de creencias, de formación que se va teniendo, y también con la capacidad de construir relaciones de respeto. Porque el punto no es precisamente, y más en este momento, donde la diversidad es algo que caracteriza a la vida social. La diversidad implica la capacidad de construir relaciones basadas en el respeto y en los derechos de las personas. Y eso implica poder desarrollar otro tipo de habilidades sociales para poder convivir con esa diversidad, sea la que sea en todos los sentidos, ¿no? No solo en el ámbito de identidad sexual o de género, sino también en términos de creencias, en términos de visiones sobre la vida, ¿sí? De planes de vida, por ejemplo, ¿no? Claro. Oye, Alejandro, pues ya para terminar, ¿qué consejo, qué recomendación le darías tú? No sé si esas sean las palabras, consejo, recomendaciones, a estos jóvenes adolescentes que tienen esta dificultad, que por sufrir temas de acné, pues tienen estas dificultades para relacionarse con los compañeros en su escuela, para levantar la cara cuando están en la calle? ¿Qué recomendación para ellos podrías dar? Por una parte, el buscar ayuda es principal, una de las cosas muy importantes, ¿no? Tanto para atender cuestiones físicas que van identificando que dificultan o obstaculizan la construcción de esa identidad o esa autoestima, o también para cuestiones emocionales, sociales, espirituales. Es decir, el buscar ayuda es importante, porque cuando se está en una situación donde las personas ya no encontramos respuestas para lo que nos pasa, Claro. necesitamos ayuda, ¿sí? Porque necesitamos construir una red de apoyo. La red de apoyo es algo bien importante, porque es la que nos permite abrirnos las puertas cuando necesitamos resolver cosas. Nosotros podemos tener respuestas para ciertas situaciones, pero para otras no. Y ahí es donde esta red de apoyo, donde implica o incluye personas, familias, instituciones, ¿sí? Recursos sociales, son claves para todo eso, ¿sí? Entonces, el pedir ayuda es fundamental para poder empezar ese proceso. Otras cosas que pueden ayudar para mantener como una autoestima positiva o saludable en ese aspecto puede ser, por ejemplo, la capacidad de aprender a disfrutar las cosas que se hacen en la vida. La capacidad de encontrar disfrute en las cosas que se hacen es importante, porque las cosas que te gustan reflejan aspectos de ti. Okay. Y la medida que tú puedes aprender a disfrutar las cosas que te gustan, también es, por lo tanto, indirectamente estás alimentando o connotando positivamente características tuyas. Ya. ¿Qué otra cosa es importante? El autocuidado es fundamental para la autoestima. La capacidad de cuidar de ti y de ti mismo en todas las áreas es fundamental. Y también la autorrealización, es decir, el ponerte metas, el ponerte retos que te permitan encontrar formas de expresión y de desenvolvimiento de la persona es fundamental. Yo creo que esas tres cosas son algo que mantiene en buen balance la autoestima. Sí, claro, porque a veces en lugar de buscar apoyo con todo lo que nos pasa, buscamos culpables, y eso pues no es una buena idea. Y después viene el rencor, el resentimiento contra gentes que a lo mejor no tienen nada que ver con tus situaciones, pero ya empiezas a agarrar rencor y a hacerte, no sé, enojón en la vida, no sé. Sí, claro, exactamente. ¿No? Muy bien, Alejandro, pues con eso yo creo llegamos al final de este podcast. Te agradecemos mucho que te hayas tomado el tiempo para platicar con nosotros, para compartir todo esto con la gente que nos sigue en nuestras redes sociales. No sé dónde te pueden encontrar a ti, si estás en redes, en Facebook, en tu consultorio, háblanos. Pueden localizarme al teléfono 8711 40 92 34, y ahí pueden localizarme.
Perfecto, sí, porque es importante recibir un apoyo. Si usted siente esta situación de una salud emocional, que me impacta mucho este tema, y no solamente una salud mental, sino que una salud emocional. Si tiene alguna situación con todo este tipo de cosas, pues es la mejor opción el buscar apoyo. Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias. Esperemos que no sea la última vez. Claro que sí, con gusto. Gracias, Alejandro Contreras, psicólogo. Es una emisión más del podcast de Cero Acné. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima.